Que el Señor les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente juntos compartiendo la hermosa palabra de Dios. Y vamos a estar viendo acá en segunda carta a los Corintios, ¿sí? Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, 14, ¿sí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y vamos a comenzar a leer y a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. ¿Sí? Bueno, tenemos acá en el versículo 14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Para que podamos interpretar esta porción bíblica, tenemos que, tenemos que tener en cuenta esto. Lo que va a estar o lo que está tratando de relatar y comentar, inspirado en el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, se trata de los triunfadores en una guerra. ¿Sí? Se trata de los romanos cuando salían a conquistar pueblos, a hacer guerras y venían triunfantes. Y venía una caravana de triunfadores y una caravana de esclavos. Entonces, basada en esa figura, el apóstol Pablo comienza a hablar y dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. O sea que comparando a nuestra vida con el ejército de Dios, porque nosotros somos parte, cada uno de nosotros, del ejército de Dios, ¿sí? Y somos soldados de Jesucristo. Entonces, acá dice, bueno, le doy gracias a Dios, siempre gracias a Dios, el cual siempre nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y para que tengan una idea que está hablando de un ejército triunfador, como el ejército de Dios. Y dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Acá, para que nosotros entendamos, dice, para que, y por medio de nosotros, sea manifiesta o manifiesto en todo lugar el olor, ¿sí?, de su conocimiento. Nosotros, nosotros somos hijos de Dios con conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros estamos con personas, siempre van a notar las personas una diferencia en nuestras vidas, siempre y cuando eh, nos vean apacibles, ¿sí? Y vamos a ser de grato olor manifestando la presencia de Cristo en nuestras vidas a otras personas, ¿sí? Muchas veces vamos a poder ver reacciones de personas las cuales
no quieren saber a lo mejor nada con nosotros, pero hay personas que sí desean realmente eh, de, de estar con nosotros. Y entonces, quiere decir que nosotros como creyentes vamos manifestando el perfume de Cristo en muchos lugares. Dice el olor de su conocimiento. Está hablando del conocimiento, o sea, en lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros vamos adquiriendo de sabiduría, eso se va transformando en un olor fragante, ¿sí? Se manifiesta el conocimiento en un olor fragante en los lugares que vayamos. Hay personas que van a ver ustedes que los van a rechazar, porque no están rechazando a cada uno de nosotros, sino está rechazando a la persona, ¿sí? Dice, fíjense bien lo que dice acá, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Eh, nosotros tenemos que entender que en la salvación hay vida y vida eterna, ¿sí? Entonces, acá está diciendo, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Donde hay vida, donde hay una persona que está viva, llena de vida, llena del Espíritu Santo, nosotros somos agradables a Dios. ¿Sí? Nosotros somos agradables a Dios. ¿Por qué? Y porque nos hemos llenado del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, del amor de Dios. Entonces dice, para Dios, fíjense bien, somos grato olor de Cristo en los que se salvan, en los que tienen vida. ¿Sí? Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Qué está diciendo acá la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está enseñando que donde hay vida, ¿sí? Hay olor de vida, pero donde hay muerte, hay olor a muerte, a putrefacción. Ese es el olor que hay. Hay olor a inmundicia, ¿sí? Entonces, para nosotros, que estamos en Cristo Jesús, hay un olor fragante, olor de vida, ¿sí? Y grato olor ante la presencia de Dios. Olor de vida y vida eterna, ¿sí? Pero en aquellos que persisten, ¿sí? Los que se pierden, ¿sí? Los que se pierden, los que no quieren saber nada con Dios, ya tienen olor de muerte, para muerte, ¿sí? Olor de muerte para muerte. Si nosotros, si nosotros miramos y observamos el pasaje de Jesucristo cuando va a resucitar a Lázaro,
¿Qué le dijeron sus hermanas? Señor, ya han pasado 4 días. 4 días han pasado. Ya hiede, ya tiene mal olor, ya sale mal olor por su muerte. Pero cuando el Señor toca la vida de Lázaro y le ordena, lo toca ordenándole, Él se transforma esa carne podrida, ¿sí? Esa carne en estado de putrefacción, se vuelve una carne viva. Entonces, todos nosotros los que no conocíamos a Cristo, teníamos olor de muerte, para muerte. Pero un día fuimos tocados por Dios a través del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo convenciéndonos a nosotros de pecado y fuimos a los pies de Cristo. Y ese olor de muerte para muerte que teníamos, como Lázaro, se transforma en un olor de vida para vida. ¿Sí? Ahora, ¿cómo estaba comparando Pablo esta palabra que inspirado en el Espíritu Santo escribía? Él estaba comparando a aquellos que venían, como el ejército de Roma, venía de conquistar pueblos, de tener combates, luchas, batallas, y habían triunfado. Entonces, cuando llegaban a la ciudad, había gente en las calles esperándolos a ellos como triunfadores que pasaran para verlos. Y en esta caravana, lo primero que iba, como en los tiempos de ahora, iban los que ah, habían estado llevando adelante las estrategias para triunfar en esa guerra. ¿Sí? Entonces, nosotros para vencer en esta batalla, en esta guerra que tenemos con el enemigo, nuestro Señor, que es el general en estas batallas que tenemos, Él nos instruye a través de su palabra para que nosotros vayamos entendiendo las estrategias que tenemos que tener para triunfar en nuestra vida como cristianos. Yo le estaba diciendo que se comparaba con un regimiento donde iba primero el general, después iban los de menos categoría militar, y iba a otra parte donde habían militares que llevaban los trofeos que habían traído de ese pueblo conquistado. Y por lo general siempre lo más importante era el oro. Y ellos traían oro allí por habían tomado como botín de guerra el oro que había allí, y venían en esta caravana también mostrando las posesiones a las cuales habían despojado a esos pueblos. Y después venían los soldados, que eran los que triunfaban, eran los que peleaban en la guerra también, los que más peleaban, porque son los soldados. Y después que terminaba toda esta caravana, que era
olor de vida para vida, ¿sí? Venían rebosantes de alegría, triunfadores, llenos de vida, porque habían terminado la batalla, los que venían habían quedado vivos, entonces venían triunfantes. Pero ya cuando terminaba esta caravana, venían aquellos que habían perdido la batalla. Traían a los reyes, los traían eh, prisioneros, y después seguía toda la categoría de gente atrás de los reyes y los príncipes. ¿Y qué pasa? Los primeros tenían olor de vida para vida, pero los, los prisioneros tenían olor de muerte para muerte. ¿Por qué? Porque ya sabían los prisioneros que iban a ser sacrificados, que iban a ser muertos. Así que el haber perdido la batalla les demostraba que lo único que quedaba era la muerte. Hoy día el cristiano tiene que luchar, tiene batallas, tiene combates con el enemigo, tiene que atravesar o saltar obstáculos, ¿sí? Para llegar a obtener la corona de vida eterna. Y todos aquellos que luchan, ¿sí? Es para obtenerla, como cada uno de nosotros, como yo, como mi esposa. Luchamos y nos mantenemos para lograr la corona de vida eterna. Y como dice el Señor, el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. No solamente, no como aquel que cree que porque fue a la iglesia un día ya es salvo para siempre. No es así. Es el que perseverare, dice el Señor. Pero hay otros que tienen batallas, tienen luchas y solamente pierden las batallas, pierden las luchas y terminan siendo esclavos del enemigo. Y esos que terminan siendo esclavos del enemigo, como que están prisioneros, como los esclavos que están ahora prisioneros de las drogas, del alcohol, del adulterio, de la fornicación, ¿sí? Todas esas personas, ¿sí? Saben y ya tienen olor de muerte para muerte, porque no han podido vencer al pecado, no han podido ponerse a cuentas con Dios, no han podido ponerse en obediencia a Dios, sino que siguen siendo obedientes al diablo, esclavos del diablo, con un olor de muerte para muerte eterna. Olor de muerte para muerte eterna. Nosotros que triunfamos en el Señor, tenemos olor de vida para vida eterna. Y esto es lo que estaba significando acá el apóstol Pablo, para que nosotros entendiéramos y para que nosotros entendamos que estamos en un ejército y que siempre vamos a estar de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Siempre que estemos aferrados al Señor, aunque estemos arrastrándonos en el piso. Pero si estamos con Cristo, estamos ganando. Estamos ganando. Entonces, acá dice Pablo, más a Dios, gracias porque siempre tenemos victoria en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero para los que, para los que permanecen esclavos del pecado, esclavos del enemigo, ¿sí? Jugando con Dios algunos, creyéndose más grandes que Dios, queriéndole poner a Dios leyes. Es Dios el que pone las leyes, es Dios el soberano, es Dios el creador. Y nosotros somos
su pueblo. Entonces, acá dice, bueno, y aquellos dice olor de vida y para estas cosas. ¿Quién es suficiente? O sea, ¿quién es suficiente realmente para poder triunfar y lograr la corona de vida? Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Está diciendo, bueno, no somos como la mayoría o muchos que están, eh, se han fijado sus vidas en falsificar la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí decía Pablo, nosotros no somos como aquellos que están falsificando la palabra de Dios, que podríamos decir que están predicando otro evangelio. Pero el mismo Pablo dice, no, no hay otro evangelio. No es que haya otro evangelio. No hay un solo evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ese es el evangelio que debe ser predicado. Y acá dice Pablo, no somos como esos que medran, que permanecen falsificando, ¿sí?, la palabra de Dios. Falsificando la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Son lobos rapaces. Dice, dice Pablo, nosotros no somos como esos que falsifican la palabra. Entonces, cuando nosotros vamos a escuchar la palabra, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener nosotros la palabra de Dios y ver que aquellos que nos están predicando conocen la palabra de Dios y la están predicando como debe ser, como se llama la sana doctrina. No escuchar a aquellos que falsifican el Evangelio, porque hay muchos que lo hacen. ¿Para qué? Buscando su satisfacer sus propios deseos y no los deseos de Dios. En pocas palabras, no están trabajando para Dios, sino que están trabajando para sí mismos, para lograr cada vez más ganancias que nunca les sacia, siempre quieren más ganancias. Se sienten intranquilos porque no ganan el dinero que tendrían que ganar. Y para ganar más dinero usando la fe de otros, ¿qué hacen? Falsifican la palabra de Dios, ¿sí?, para tener más ganancias y satisfacer sus propios deseos y no los de Dios. Dice, entonces no somos los que falsifican, sino que con sinceridad, ¿sí?, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjense bien la forma que lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Como de parte de Dios. Nosotros estamos predicando como de parte de Dios. ¿Sí? Y delante de Dios. O sea, él estaba diciendo, venimos de parte de Dios y delante de Dios, que está su presencia acá, dice, hablamos en Cristo. Y ese debe ser nuestro deseo, el deseo de cada uno. Escudriñar la palabra, ver lo que dice la palabra. ¿Y qué más hay que hacer? Hay que predicarla como
como corresponde, viniendo como siervo de Dios, de parte del patrón que es Dios, ¿sí? Y delante de Dios hablar de Jesucristo. Así que ten en cuenta que usted es parte de un ejército. Es parte de un ejército donde usted es un soldado de Cristo. Y de aquellos, cada uno de aquellos que son del ejército de Dios, sea como sea la batalla, sea como termine, siempre somos, siempre tenemos triunfos. Siempre, como sea, siempre triunfamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Y eso hace que sea manifiesta con nuestra presencia la presencia de Cristo de olor fragante para vida y vida en abundancia, para vida eterna. Pero aquellos que permanecen en la desobediencia, en aquellos que no quieren aceptar los mandamientos ni las reglas de Dios, eso nosotros ya los podemos ver que ya tienen olor de muerte para muerte. Ya saben que ellos van directamente a ser sacrificados, a ser entregados al diablo, por no querer obedecer. Hay muchas personas que quieren ponerle reglas a Dios. Dicen, bueno, si Dios acepta este pecado, yo lo voy a seguir. Pero si Dios no acepta este pecado, yo no lo voy a seguir. Y es al revés. Dios no te va a aceptar con tu pecado. Dios quiere que lo dejes para seguirlo a Él. Para ser un digno soldado de Jesucristo. Para ser un digno siervo de Dios. ¿Sí? Un digno siervo de Dios. Así que, si usted ve que alguien está pecando, no diga, bueno, yo también lo voy a hacer. Porque si él peca, ¿por qué no puedo pecar yo también? Pero nuestra obediencia y nuestra relación con Dios es personal. Nadie nos puede salvar a nosotros, ni nosotros podemos salvar a los demás. Lo que podemos hacer es predicarle la palabra, la sana doctrina, que no sea falsificada, sino que sea la verdadera y sana doctrina, ¿sí?, del Evangelio. Sí, eso sí podemos hacerlo y debemos hacerlo. ¿Sí? Y enseñarle que Dios es soberano. Y nada más. No hay que hacer nada más. No nos podemos acercar a Cristo con nuestros eh, pensamientos y con nuestros mandamientos. No, tenemos que acercar a Dios para dejar nuestros mandamientos y comenzar a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener olor fragante y que sea manifiesta la presencia de Dios con nuestras vidas en cualquier lugar que vayamos. Hermanas, hermanos, amigos, amigas, que el Señor les bendiga y recuerden que Jesucristo es el Señor y es el que te da vida eterna. ¿Sí? Él es el que te da la corona de vida eterna. Él es el que pagó la deuda por ti. ¿Sí? Así que a seguir a Jesucristo conforme a los mandamientos de Dios. Que el Señor les bendiga.